os hable del tema embellecer la Iglesia, reflejo de la imagen de Dios y de la creación. Voy a compartir con vosotros algunas reflexiones breves, porque creo que lo importante es como muy concentradito y pequeño. Y quiero comenzar diciéndoos qué es lo que me evocó de inicio este título. Tengo que reconocer que lo primero que hice fue irme al diccionario para ver qué decía de la palabra belleza y cómo definía lo bello. Y en el diccionario nos dice que bello es aquello que, por la perfección de sus formas, complace a la vista y al oído, y por ende al espíritu. No sé qué me pasa últimamente, pero parece que he adquirido el vicio de empezar siempre por el final, por lo último. Así que voy a empezar intentando dar respuesta a la segunda pregunta. La pregunta es: ¿cómo redescubrir la belleza que nos rodea? No es difícil aquí. ¿Cómo redescubrir lo bello, la armonía, esa armonía de los lugares, de las personas, ese encanto que complace nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro interior? Me uno a un comentario que hacía la hermana Marta el otro día en su charla: la importancia de la mirada. La belleza está en los ojos del que mira, decía Oscar Wilde. Partamos entonces de esa mirada nuestra, de cómo nos miramos a nosotros mismos, de cómo miramos a cada uno de nuestros hermanos, de cómo y desde dónde miramos la creación entera. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Sin embargo, nos dice el Papa en el documento Laudato Si, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. Me parece que no en vano el Papa nos invita a mirarnos a nosotros mismos con honestidad. Ahí haría hincapié, con honestidad y en profundidad. Hay muchos tipos de miradas, hay muchas formas de mirarse. Desde la mirada egoísta, que solo piensa en uno mismo, desde quien se siente víctima, desde la autocomplacencia, desde la mirada farisaica de quien se cree por encima de los demás, desde la mirada que planea por la superficie, porque intuye que si va un poco más allá hay algo que le va a molestar y donde no quiere entrar. Preferimos a veces desechar esa mirada honesta y profunda para permanecer tranquilos. Estamos invitados a mirarnos con honestidad. Y si lo hacemos, se nos garantiza que en nuestro interior nos vamos a encontrar con algo muy bello, la imagen de Dios. Pero, ¿creemos realmente que somos imagen de Dios?
que tal como le dice la Iglesia a Palau, la belleza de la imagen en el espejo era indescriptible. La imagen impresa en el espejo soy yo en ti, y por consiguiente su belleza me pertenece, como su gracia y su gloria. Es necesario bucear dentro de nosotros mismos, despejar todo lo que oculta esta imagen. Sabemos que es un proceso doloroso, porque nuestros egoísmos, celos, individualismos, ansias de poder nos ciegan. Seguramente necesitamos ayuda de alguien que nos apoye, que nos ayude a ver, y una determinada determinación para hacerlo, como nos diría Teresa. Pero creo sinceramente que sin este previo no alcanzaremos a tomar conciencia de nuestra propia belleza, de nuestro propio valor, del valor de descubrir lo bonito que Dios ha puesto en ti, de descubrir lo bonito que Dios ha puesto en mí, y que me dará claridad para poder descubrir la belleza de los que me rodean y de toda la creación a mi alrededor. Con la mirada clara y serena de quien sabe la belleza que le habita, podremos volver a desarrollar la capacidad de salir de nosotros mismos hacia el otro. Podremos mirar a cada uno de nuestros hermanos también desde esa misma honestidad y transparencia con que nos miramos a nosotros mismos, e incluso seremos capaces de invitarles a recorrer este camino, porque ya nosotras lo estamos haciendo primero. Finalmente, este es el mejor servicio que podemos hacer para embellecer nuestras comunidades. Esta era la primera pregunta. Porque, hermanas, pensemos realmente y respondamos especialmente cada una de nosotras, seguidoras de Francisco Palau, si nos creemos real y concretamente imagen de la Trinidad, imagen de la Iglesia. Si crees que es teoría, realmente, ¿qué haces aquí? Si crees que sí, pero que eso será en la otra vida, ¿qué pinta Dios en esto que nos ha destinado a ser imagen de tu Hijo? ¿Qué te dice Palau ahí en lo profundo de tu corazón? Porque ya me he retado a mí misma a mirarte con honestidad, a buscar vías para profundizar con honradez en tu interior, a descubrir la belleza de la Iglesia que quiere que la dejes nacer y brillar en ti. Creo que será sinceramente el mejor modo de embellecer la Iglesia, y además es el único y el solo único que cada uno podemos hacer. Y además, tú y yo somos responsables de hacerlo. Como ves, solo te propongo el primer paso, y es que creo sinceramente que sin este no hay más. Atrévete. Como nos dice Pablo, la creación entera aguarda expectante la manifestación de los hijos de Dios. Solo desde ahí será también redimida la creación. Ella solo puede aguardar expectante. Déjame terminar con un verso de Juan de la Cruz. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me amabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían.
una frase de la Laudato Si que nos pone ya en la perspectiva del final. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. ¿Y tú? ¿Te animas a recorrer este camino?